Listo, entonces la clase de hoy es sobre condicionales. Bien, entonces antes de comenzar también una recomendación. A partir de la clase de hoy ya vamos a empezar a tener cada vez más complejidad en nuestro código y a irle agregando con cada clase bastantes elementos para llegar pues a un nivel, digamos, básico, pero completo, digamos. Entonces, recomendación, no, si tienen que resolver algún ejercicio o algo así, no copien el código de alguna página de internet o como que lo busquen y simplemente lo copien y lo pegan porque les sirve, pues porque no van a aprender, ¿cierto? Entonces un error que sucede mucho en las personas que están aprendiendo a programar es querer copiar y pegar todo y ya, ¿cierto? Y se logra el resultado, digamos, pero no se logra desarrollar las habilidades que buscamos, que son las de creatividad y pensamiento lógico. Bien, entonces, en ese sentido, recomendación, no busquen el código en Google, sino que traten de hacerlo con las herramientas que vayamos aprendiendo. También a partir de esta semana les empezaremos a dejar videotutoriales de ejercicios resueltos para que igual tengan esa herramienta y les dejaremos también adicionalmente como desafíos, digamos, como ejercicios extra, supongamos, que no serán, digamos, obligatorios, pero que si los hacen, pues les puede ayudar a entender mucho más, ¿cierto? Como pequeños retos ahí de código eh, que van aumentando pues de complejidad con los días. Bien, entonces eso por ese lado, entonces por eso, recomendación 1, no copien el código, y recomendación 2, no queramos como volar antes de aprender a caminar. Entonces, si hasta ahora estamos empezando, vamos a enfocarnos muy bien en que queden las estructuras muy sólidas, los cimientos de nuestra programación muy bien, y ya más adelante vamos a poder hacer cosas muy sofisticadas, ¿cierto? Pero por ahora tenemos que asegurarnos de que quede muy claro eh, las herramientas que vamos a ver. Listo, entonces ahora sí vamos a dar inicio oficialmente a la clase. Al final resolveremos todas sus inquietudes y las personas también que están alzando la mano, pues al final, en el momento de la sesión de preguntas y respuestas, les podemos permitir el uso de la palabra para que intervengan. Listo. Mientras tanto, pueden eh, hacerlo con sus herramientas. Bueno, entonces vamos a empezar con condicionales. El día de hoy ese es nuestro tema y vamos a ver los objetivos de la sesión del día de hoy. El primer objetivo es entender qué quiere decir condicionales y la utilidad, o sea, cómo los podemos usar. Luego, diferenciar los distintos tipos de condicionales, de los que ya hablaremos a continuación. Entender el significado del if, eso va a ser muy importante, pero no es precisamente esta el if. Hacer pruebas de errores. Esto básicamente consiste en manejar errores del usuario. Por ejemplo, lo que hemos venido viendo sobre que tiene que ingresar un dato. ¿Qué pasa si el usuario ingresa el dato incorrectamente? ¿Cómo hacer para que en vez de que el programa, digamos, explote, podamos, manejarlo de una manera elegante? ¿Listo? Entonces, bien. Y por último, entender la importancia de las indentaciones. Las indentaciones es el espacio que se deja separado del borde, lo que en español se llama como sangría o sangrado, pero pues vamos a llamarlo indentaciones a pesar de que sea una palabra que no está reconocida eh, oficialmente en español, pero cuando ustedes pues vayan a consultar tutoriales o cosas así, van a encontrar sobre todo cosas en inglés donde hablan de indent. Entonces es como más fácil que lo tengamos con la palabra indentación y no con la palabra sangrado o sangría, que se podría, digamos, malinterpretar
de otra forma. Bien, entonces, bueno, continuemos. Y al final, nunca se les va a olvidar qué significa el if después de la clase del día de hoy. Bueno, entonces el orden del día es el siguiente. Primero vamos a presentar todos los temas de la semana en el orden en el que más o menos estaban los objetivos. Haremos 2 ejercicios al final de aplicación de los temas que veamos hoy. Los haremos pues de manera sincrónica aquí, cada uno en su respectivo cuaderno de Jupyter, o lo pueden dejar ahí para, o sea, poner atención y luego hacerlo ustedes en otro momento, pero lo vamos a hacer aquí en vivo, digamos. Y al final dejaremos para la sesión de preguntas y respuestas, donde vamos a atender todas las inquietudes que tengan. Bien, entonces arranquemos con el día de hoy. Entonces vamos a primero hablar de los pasos condicionales, ¿cierto? Condicionales es cuando necesito verificar si se cumple o no determinada condición lógica y con base en esto llego a un resultado o a otro, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en este primer ejemplo que nos va a servir de introducción, dice x es igual a 5. Entonces, luego, el operador para condicional, perdón, la palabra o la expresión que debemos usar es if. If es una palabra reservada y traduce literalmente sí. Entonces, aquí lo que está haciendo Python es mirar si x es menor a 10 y entonces cae en esta instrucción de acá que dice print smaller, ¿cierto? Que sería esta. Si x es mayor a 20, va a imprimir bigger, ¿sí? Y luego sigue. Entonces, ¿cómo funciona básicamente esto? Esto tiene un orden y es el siguiente. Él empieza, ¿cierto? Línea por línea, de arriba a abajo, y lo que vamos a hacer es que Python va a buscar, primero pues le insertamos esta variable, entonces luego va a leer esta primera instrucción. Si la instrucción, como en este caso, es cierta, entra aquí, a este, digamos, bloque, ¿cierto? Entra ahí y lee lo que dice ahí. Y ejecuta esa tarea. Y vuelve y sale y sigue. Entonces ahora lee esta. Si la instrucción es verdadera, vuelve y entra acá. En este caso, como le asignamos un valor de 5 a x, es mayor a 20, entonces no es cierto, entonces no entra ahí. Entonces este pedazo no entra. O sea, llega hasta acá, se hace la pregunta, como no es cierto, continúa sin entrar y sigue con las instrucciones del código. Y ahí ya imprime finish o finish. Entonces, esto es lo que va a salir en ese código, ¿cierto? Porque se cumplió una condición, pero otra condición no. Entonces, si lo miran en el esquema de la izquierda, pues es exactamente como lo que hace. Ve si x es igual a 5, luego mira, ok, si es menor a 10, sí o no. Entonces, si sí, se mete al programa, a ese bloque, hace lo que la instrucción que le demos y se devuelve al orden normal, digamos, a la línea normal. Y luego revisa la siguiente instrucción, x es mayor a 20, sí, imprimiría esto, pero como no, entonces llega directamente acá. Entonces este pedazo de acá nunca se ejecutó porque no se verificó la condición. ¿Listo? Entonces veamos aquí, pues ahorita ya lo vamos a ver más a profundidad, pero vean que hay un espacio de indentación cuando uso un if. Y otra cosa muy importante es que también hay los dos puntos. Los dos puntos le indican a Python dónde arranca el bloque del if y si uno no los pone, van a tener errores de sintaxis, de los que seguramente experimentarán como todos los que hemos aprendido a programar y ahí ya van a empezar a acostumbrarse a que deben poner los dos puntos después de un if, por ejemplo, y después de varios operadores que iremos viendo a medida que vayamos avanzando. Bien, eso es como la introducción, pero ahora vamos a ir detalladamente. Entonces, primero vamos a hablar de expresiones booleanas, ¿cierto? Las expresiones booleanas
básicamente solo pueden tener dos valores, verdadero o falso, ¿cierto? Y son una clase especial dentro de Python. No hacen parte, no son ni un número entero, ni un float, ni son una cadena de caracteres, ni nada de eso, sino que son una clase específica que se llama Boolean, ¿cierto? Y solamente pueden tener dos resultados. O sea, solo hay dos valores booleanos en Python. True y false. Bien. ¿Cierto? Que significa pues verdadero o falso. Y es importante que tengan en cuenta que es muy importante el uso de la mayúscula. Él siempre arroja true con mayúscula o false con mayúscula, o sea que esas dos palabras también no las puede utilizar para nada más. Listo, entonces, ¿cómo hace Python para saber, pues para comparar? Como cuando se crea el lenguaje computacional, digamos que ha llegado hasta ahora, no había teclados ni nada muy sofisticados, pues tocaba usar los caracteres que existían en ese momento. Entonces, los caracteres para realizar la comparación son los que vamos a encontrar aquí en este pequeño cuadro. Entonces, tenemos este que significa menor que, luego este que es menor o igual, ¿cierto? Esto tiene que ser en ese orden, no se puede poner el menor al otro lado, entonces este es menor o igual a, este es igual que, entonces recuerden, y esto es muy importante, que cuando es uno solo, lo que hace es asignar una información, devuelve una expresión y eso lo asigna a una variable, ¿bien? Con el que es uno solo. Y cuando yo quiero es que haga una comparación o que verifique si algo es igual que otra cosa, en ese caso sí se usan los dos. Se usa dos símbolos, o sea, dos veces el símbolo de igual. Bien, o sea, esto es completamente distinto a este. ¿Listo? Bien, entonces ahora dice el otro es mayor o igual a y mayor. Y este es como de los que es un poco menos intuitivo, es este distinto o diferente a o no es igual a. Bien, es el signo de admiración seguido del signo de igual. Entonces esa es la manera en la que yo puedo preguntar, oiga, si esto es diferente a lo otro, entonces hagamos X o Y cosa o lo que ya veremos a continuación, ¿cierto? Esta es la manera como indicarle a Python para que él haga las operaciones lógicas y diga, ok, esto es verdadero o esto es falso. Entonces, si es verdadero, ¿qué debo hacer? O si es falso, ¿qué debo hacer? Y así se manejaría, digamos, en principio las operaciones condicionales. ¿Listo? Con esos operadores. Y pues otra cosa importante es que ninguno de estos asigna nada a las variables, solamente las ve, las lee, las compara, hace la comparación entre si es verdadero o falso y pues con base en eso pues toma la decisión que le indiquemos. Entonces, eso en cuanto a las booleanas. Entonces ahora veamos qué sucedería aplicando esto que acabamos de ver. Si le asignamos a X un valor de 5, por ejemplo, entonces aquí hay una serie de instrucciones. Bien, y en este caso, Python va a recorrerlas una por una en orden de arriba a abajo, línea por línea. Entonces va a empezar aquí a preguntarse, ok, voy aquí, ¿es mayor a, es x igual a 5? Entonces lo verifica. Si la respuesta es true, entonces viene y entra a este bloque y dice es igual a 5 y lo imprime. Luego se devuelve y sigue con la otra instrucción. Verifica si x es mayor a 4. Entonces si esto es true, como en el caso, pues como en este caso que es x es 5, entonces 5 es mayor a 4. Entonces lee las instrucciones que hay adentro. Entra al bloque y dice mayor que 4. ¿Listo? Luego sigue con el siguiente bloque y lee si x es mayor o igual a 5, entonces va a entrar acá. Entonces ya tenemos estos tres. Luego sigue si x es menor a 6, entonces imprima menor que 6. Esta sintaxis también es válida
Pero idealmente por ahora solo vamos a utilizar la que implica que haya un espacio en después del if, como en las otras, ¿cierto? Que haya un espacio del if y luego haya una indentación que ya discutiremos más adelante, pues para qué sirve. Bien, entonces listo, como verifico que en efecto era menor a 6, entonces imprime menor que 6, continúa con este, es mayor o igual a 5, perdón, menor o igual a 5, en efecto lo es, entonces entra, lee la instrucción y hace la orden que le damos. Y por último llega y verifica si es diferente a 6. Entonces, como en efecto es diferente a 6, o sea, esta evaluación booleana daría true, entonces entra a evaluar ese bloque. Listo. Y imprimiría no es igual a 6. Entonces, todas estas serían la salida o el output de ese programa, asignándole un valor a x de 5. Obviamente, si cambiáramos el valor, pues algunos ya no se reproducirían, otros sí, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si x fuera igual a 6, pues ya el primero, el verde, pues ya no se ejecutaría, ¿cierto? Si x fuera 6, por ejemplo, el es igual a 5, y como esto daría false, pues ya no entra a leer, sino que sigue al siguiente if que esté en ese mismo nivel. Es mayor a 4, entonces imprimiría este, entraría acá, luego sigue, es mayor o igual a 5, sí, también, entonces este también entraría acá, luego sigue la instrucción, es menor que 6, no es menor que 6, entonces este no entraría ahí, no entraría a leer este pedazo, continuaría, menor o igual a 5, tampoco es, entonces se saltaría también hasta el siguiente, es diferente a 6, entonces es falso, por lo tanto tampoco se imprimiría ese, ¿cierto? Entonces solamente imprimiría estos dos, por ejemplo, si x ya valiera 6, ¿bien? Entonces ya vamos a hablar un poco más detalladamente de esto, pero este era un ejemplo inicial. Listo, entonces tenemos decisiones de una vía, que son las que acabamos de ver. Decisiones de una vía quiere decir que simplemente llego a un punto, miro si se cumple una condición o no, si se cumple entro, ejecuto esa condición y continúo. Y si no se cumple, igual continúo, ¿cierto? Entonces es o hago algo o no lo hago y ya. Entonces sería como este diagrama que ven aquí a su izquierda, a su derecha, perdón. Llega el programa, llega a la instrucción, a la pregunta de si x es igual a 5, aquí como tenemos en este programa, ¿cierto? Y si sí, si se cumple, entonces entra, lee todo esto que hay acá, llegaría y luego cuando acabe se devuelve a donde la indentación vuelve a la original y sigue leyendo. Entonces luego lee esta instrucción, luego esta instrucción, luego llega a otra pregunta condicional. Dice, oiga, x es igual a 6 y la respuesta en este caso es no, porque aquí x es igual a 5. Entonces, en este caso, el b del x es igual a 6 y como no es cierto, o sea, aquí daría falso, no entra a ese bloque, sino que sigue hasta que vuelva a encontrar una instrucción que se salga del bloque de esa pregunta que se le hizo y ejecuta esa instrucción. Bien, entonces de eso que se ejecutó, aquí está el antes de 5, porque aquí no había ninguna pregunta, ninguna condición, entonces lo va ejecutando, como habíamos visto hasta ahora. Luego llego a la condición, a la pregunta, digamos, donde tengo que saber si es igual a 5, él lo verifica y como verifica que en efecto es, entra, ejecuta estas tres instrucciones, que son estas, y luego continúa con las siguientes instrucciones que están por fuera del bloque condicional. Y sigue, imprime esta, luego llega a otro bloque condicional y al verificar que no se cumple la condición, pues no entra, sino que sale, sigue y luego imprime el después de 6. Listo, estas son las de una sola vía. ¿Qué quiere decir eso? Que
Solo tengo la opción de o entro al bloque o no entro y sigo con el resto del código normal. Bien, ese es el primer tipo de condiciones, de situaciones de uso de los condicionales, decisiones de una vía. Entonces, veamos qué más hay. Bueno, antes de eso es importante hablar de la indentación, lo que les venía diciendo ahorita. La indentación sirve para que el programa entienda, para que Python entienda qué cosas hacen parte de un bloque y qué cosas no, ¿cierto? Entonces, todavía no hemos visto el operador for, que veremos más adelante, pero después de un if o un for, se necesita, pues, y de otros más, pues, que haya indentación, porque ahí abro como un bloque y ahí le digo a Python, oiga, aquí necesito que haga algo específico, entonces fíjese en lo que sigue. Y después, lo que esté dentro de ese mismo indentación es lo que hace parte de ese bloque. Cuando se acaba, para volver a la normalidad, pues quito la indentación y ahí ya me salgo del bloque, ahí ya se ejecuta normalmente. Y pues la indentación siempre va después de los dos puntos. Listo. Aquí en los... para Python no importa si uno deja un espacio en blanco, digamos, no importa que no esté indentado o no el espacio en blanco. El espacio en blanco o una línea en blanco es ignorada, entonces uno puede dejar varios espacios en blanco ahí como para separar su código y no, pues sí que quede como más claro cuando lo vaya a revisar, y no tiene que preocuparse de generar indentación de los espacios en blanco porque los ignora, entonces no hay problema en ese lado. Y los comentarios también son ignorados. Entonces, si yo dejo un comentario, pero no está indentado, sí, no, da igual porque él en ese sentido lo va a ignorar. No va a, pues esa línea es como si estuviera, digamos, en blanco para efectos de la ejecución del código. Listo, entonces veamos esto en... Eh, bueno, ahorita les muestro el diagrama con las flechas. Pero entonces, tengan en cuenta que si están usando un procesador de texto distinto digamos, a los notebooks de Jupyter, es importante, y esto que quede muy claro, que no es lo mismo una tabulación que los espacios. Entonces, para Python, la indentación son 4 espacios. Bien, pero ¿qué pasa, digamos, en los notebooks de Jupyter? Por defecto está configurado que cuando uno hunde la tabulación, él lo que hace no es poner el carácter tabulación, que es distinto a los espacios, sino que lo reemplaza y escribe 4 espacios, ¿cierto? Que es lo que corresponde para Python. Entonces, digamos que en el Jupyter Notebook uno automáticamente puede usar la tabulación, pero no es que esté usando tabulación y espacio que sean lo mismo, sino que Python, perdón, la interfaz de Jupyter convierte esa tabulación a 4 caracteres de espacio. Bien, entonces digamos que en el Notebook Jupyter no me tengo que preocupar por eso. Si estoy usando algún programa distinto, como un editor de texto o algo así, debo ser muy cuidadoso porque luego es probable que, a pesar de que todo sea perfecto, si hay una tabulación y en otro, en vez de estar los espacios, digamos, como para uno son invisibles o uno simplemente ve un espacio en blanco, pues puede no entender, pero Python va a leerlo y a decir, oiga, esto no me cuadra, y a generar un error, ¿bien? Aun cuando todo parezca estar funcionando. Entonces, en algunos procesadores de texto, esto ya viene por defecto configurado, y si no, pues también lo pueden hacer. En nuestro caso de los Jupyter Notebooks no hay que hacer nada. Él ya por defecto, al usar el tab, lo reemplaza por 4 espacios, pero nuevamente que quede muy claro que no es lo mismo usar tabulación a usar espacios. Bien, a pesar de que en los notebooks pues se reemplace automáticamente, pues no es lo mismo. Listo. Bueno, esto es para que se tiene que ahorrar dolores de cabeza. Aquí están como las dos pantallas donde pueden ver, en caso de que estén usando alguno de estos editores de texto. En principio creo que, de acuerdo a la encuesta pasada, la gran mayoría está usando los notebooks de Jupyter, bien sea en Anaconda, en su propio computador o en la nube. Entonces, pues, probablemente no nos aplique, pero si alguno que por ahí dice que está usando como Spider o Atom o cualquier otra cosa, tenga presente esta información.
Listo, entonces ahora sí vamos a ver el tema de la indentación. Entonces aquí vamos, la instrucción va aquí normal, la X es igual a 5, luego viene el condicional. Entonces como hay un condicional, un if por ejemplo, entonces ahí debo generar una indentación para que Python entienda que la instrucción que debe realizar está sujeta a que se verifique el cumplimiento de esa condición. Listo, entonces quiero que si X es mayor a 2, entonces hago indentación, le digo, bueno, si eso pasa, imprímame esto, luego imprímame esto, y cuando ya no hay más instrucciones, entonces devuelvo, cuando ya quiero que siga, digamos, independientemente del cumplimiento o no de la condición, me devuelvo para indicarle que hasta ahí llega el bloque de la condición y que de ahí en adelante siguen las instrucciones, digamos, normales. O sea, todo lo que esté a la izquierda se va a ejecutar necesariamente, ¿cierto? Y aquí lo que esté con indentación es cuando le indique a Python que hay un bloque, bien sea de un if, en este caso de un for, que pues no lo hemos visto todavía, pero es súper útil y lo trabajaremos más adelante. Bien, entonces aquí le indico, oiga, entre aquí, revise esto, si se cumple la condición y cuando acabe, sálgase otra vez y siga con esta instrucción. O sea, ya listo, ya acabé con este 2 y luego continúe. Luego entra este for, empieza a hacer el for, que simplemente es un bucle, que lo veremos en la clase de bucles o de loops. Hace esto, reemplaza los valores y cuando acaba, vean que acá hay un if dentro de un for y también debe estar indentado para que él entienda que de este if depende esta instrucción que está aquí. Y luego ya cuando acabe este if se salga acá y luego ya cuando acabe todo este bloque del for que está acá se salga al, al print de afuera, digamos, y diga ya acabé. ¿Listo? Entonces esto se puede ver también como bloques, ¿bien? Entonces un bloque arranca con un if o con un for o con cualquier otra instrucción que así lo implique, que por ahora enfoquémonos en el if, por ejemplo. Y el bloque va hasta donde la indentación regrese a la normalidad. Entonces todo esto es el bloque condicional del if y aquí el del for. Y dentro del bloque del for hay un bloque de un condicional if, ¿sí ven? Que también tiene su propia indentación. Entonces, si uno lo verá como bloques, puede como de pronto visualizarlo más fácil y entender la sintaxis de manera más sencilla. Bien, entonces pueden visualizarlo como si fueran bloques que arrancan con el if o con el for en este caso y terminan cuando la indentación regresa a la normalidad. Bien, ahora hablemos entonces de decisiones anidadas, ¿cierto? O nested en inglés. Aquí, por ejemplo, como ustedes observan, aquí hay una condición en la que si se verifica, hay una instrucción y luego otra condición en la que puede que se verifique o no, y si sí, pues ejecuta una condición y si no, pues vuelve al orden normal, vuelve a la instrucción de la izquierda, pues a la línea siguiente que no hace parte de la indentación. Entonces veamos esto con más detenimiento. Vean, aquí llega, la primera instrucción es que coja este 42 y métalo en X. Bien, luego, si ese valor, que ahora es 42, es mayor que 1, que en este caso sería verdadero, entonces entre a ese bloque. Entonces entra a este bloque y lo primero que encuentra es la instrucción print mayor que 1. Entonces ejecuta esa instrucción. Listo, va acá esta línea, sigue con la otra línea de aquí, no se ha salido del bloque. Y verifica que hay otra condición. Entonces ahí se crea otro bloque dentro de ese bloque y se verifica si x es menor a 100. Entonces si lo verifica y si en efecto es así, va a imprimir menor que 100, ¿cierto? Estos son ejemplos, digamos, con números, pero pues estos pues, o sea, no necesariamente tiene que decir esto, ¿no? O esto, uno le puede poner que haga otras cosas o ejecute otras cosas, pero esto es simplemente para entender qué es lo que está haciendo Python y cómo lo hace y el orden y la sintaxis. Entonces, aquí entró, verificó y como sí, entonces imprime esto también. Aquí ya no hay más instrucciones, entonces se devuelve al, el,
al inicio, o sea, donde siga la siguiente línea y como la indentación de esta línea corresponde con la misma original, con la de la izquierda, entonces continúa con esa instrucción. Independientemente, o sea, si no se hubiera cumplido esta condición, pasaba directamente a acá, digamos, llega acá y digamos que fuera otro valor de x, digamos que fuera -10. Entonces va a llegar acá, como nunca se verificó, entonces ni siquiera entra ahí y pasa directamente al siguiente set de instrucciones fuera del bloque. ¿Listo? Entonces, ni siquiera se hace esta pregunta, porque esa pregunta solo la hace si entra al primer bloque. Entonces, por eso se llama anidado, porque dentro de un bloque condicional, pongo otro bloque condicional. Y esto, digamos, se puede hacer así infinitamente. Uno podría poner un bloque dentro de un bloque, dentro de un bloque, dentro de un bloque, pero pues a veces es un poco confuso entender cuándo se ejecuta así o cuándo no. Entonces, pues, si no necesitamos necesariamente usarlo, pues mi recomendación es que por ahora no lo hagan y ya más adelante, cuando se sientan más cómodos con la sintaxis en general de Python, pues ya luego lo pueden ver y les va a parecer como más sencillo entender el tema de anidar varias condiciones, ¿cierto? De hacer decisiones anidadas. Entonces esta sería otra de las formas que vimos. Ya vimos de una sola vía, vimos cuáles son las anidadas y vimos ya el tema de la indentación y por qué es importante y que es distinto a una tabulación. Ahora vamos entonces a hablar de las de doble vía y ya casi llegamos al concepto de elif, pero aún no. Bien, entonces decisiones de doble vía. Aquí no solo necesito que si verifica algo lo cumpla y si no lo verifica siga, sino que entra como a una Y, ¿cierto? A una Y en la que tengo dos caminos y necesariamente me tengo que ir por uno de los dos caminos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el ejemplo que está aquí es x vale 4. Entonces, ese fue el valor que le asigné. Luego llego y me hago la pregunta, ¿es x mayor a 2? Sí, entonces me voy por aquí, por la derecha, por el lado verde, e imprimo que es mayor. Y luego continúo afuera del programa ya y imprimo, listo, todo listo. Y el otro lado es si x fuera mayor a 2, perdón, ese fue el que acabamos de hacer por la derecha, entonces si x fuera menor, sigamos si no fuera 4, sino otro valor que fuera menor que 2, y entonces diría, no, no es menor, no es mayor a 2. Entonces se va por la izquierda y hace cualquier otra cosa. En este caso, pues imprimir que es menor, pero pues puede hacer cualquier otra cosa, ¿cierto? Entonces hasta ahora habíamos hablado solamente de decirle a Python como, oiga, haga esto, 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 esto y ya, ¿cierto? Que fue lo que hemos hecho hasta ahora en nuestros ejercicios. Simplemente decirle, oiga, no, recibo este valor, conviértalo, multiplíquelo y arrójeme el resultado. Y ya. Entonces hasta ahí pues pues es como muy básico. Y ya con esto le empezamos a decir a Python, oiga, tome decisiones que yo previamente le digo bajo qué parámetros las toma y de acuerdo a eso haga una cosa o haga otra. Entonces aquí ya empieza a ser un poco más útil los programas que vayamos a hacer, porque ya Python pues ya le vamos a instruir para que tome decisiones y ya haga distintas cosas y no solo que siga unas instrucciones y ya, ¿bien? Entonces, esos serían los de doble vía. Entonces, para que él entienda eso, la sintaxis es la siguiente. Leo decir if eh, para que haga la opción que yo quiero, la opción 1, digamos, y el else es el que me indica eh, que si no pasa eso, haga otra cosa. Bien, si no pasa eso, entonces pues haga cualquier otra cosa que yo le diga, ¿cierto? Entonces digamos que esto pasa siempre que no se cumpla la condición. Entonces si esto no se verifica, o sea, si esto fuera false, aquí entra directamente al else y hace lo que esté acá en el else. Bien, si sí se verificara, o sea, si esto fuera true, pues entonces
hace esta ejecución y aquí salta directamente acá, ¿cierto? Porque pues ya nunca se va a cumplir el else, ya no, el else no va a pasar porque es una o la otra, ¿bien? Entonces o se verifica la condición y se va por ahí, o si no se verifica se va por el else, ¿listo? Entonces eso es, en este caso, de 2 vías solamente. Entonces aquí solamente hay 2 caminos, uno u otro, y tiene que escoger uno de los dos. Recuerden, la primera que vimos, que era de una sola vía, había un camino, digamos, medianamente opcional. Entonces, llega una condición, se cumple o no se cumple. Si se cumple, entro, y si no se cumple, no entro. En cambio, aquí no hay opción. O se cumple un lado o se cumple el otro. Pero alguno de los dos caminos tengo que escoger. Mientras que en las de una vía, no necesariamente, ¿cierto? Podía llegar y seguía y ya. No había ninguna instrucción en caso de que no se cumpliera. Simplemente, digamos, continuar. Entonces, esas de 2 vías necesitan el if y el else. Y ya, únicamente esas dos. Y se pone un poco mejor. Vamos bueno, lo mismo, visualícenlo como bloque, ¿cierto? Entonces, este bloque del if, este va a ir hasta donde se acaba el else también, ¿cierto? No queda solo cortado hasta aquí, solo verde, sino que incluye, digamos, todo esto. Bien, las dos alternativas, el if y el else. Y el bloque se acaba después de que regrese a la indentación normal y que no haya ni if ni else. Entonces aquí en el print, todo listo, ahí ya se acabaría ese bloque aquí, lo que está ahí en la pantalla. Y este bloque de la izquierda es esto mismo, ¿cierto? Esto en código representaría como este diagrama de flujo aquí a la derecha. Listo, vamos a ver más estructuras condicionales. Y esta es la última, la de multivía, y aquí es donde entra la palabra o el concepto del if, que es lo que habíamos hablado al principio, como uno de los objetivos. Entonces aquí ya no es solamente si pasa esto, haga esto, o si no haga esto, ¿cierto? Que sería como una Y, sino que aquí puedo ponerle muchas distintas alternativas, como veamos aquí qué es lo que dice este código. Dice, oiga, verifique si X es menor a 2, entonces imprima pequeño, small, ¿cierto? Pero si X es menor a 10, imprima medium. Y en cualquier otro caso, imprima largo. Entonces, aquí, ¿qué pasa? Aquí solo se verifica una o esta o esta. Es decir, puede suceder una sola de esas tres. Bien, mientras que se acuerdan en el inicial, uno podía poner varios ifs y si se iban cumpliendo, pues se ejecutaba. Aquí es multivía, pero solo va a irse por un camino. Entonces, por ejemplo, si él verifica que es en efecto, digamos que fuera un valor como, digamos, 1. Si es un valor como 1, si x vale 1, lo que va a pasar es que él va a entrar acá, imprime small, y luego se sale directamente al print terminé. Es como, obvio, ya acabé, listo, ya hice lo que me dijo. ¿Listo? Si no se verifica, continúo con el siguiente, con la siguiente instrucción. O sea, si x fuera, digamos, 5, entonces él va, se hace esta pregunta, ve que no es menor a 2, entonces no entra ahí, sigue con el siguiente bloque, que sería el elif. El if dice, entonces, o sea, ¿esto qué quiere decir? El if quiere decir else if. O sea, en caso de que no, y además si se cumple algo, haga tal cosa. Bien, es como lo que hace que sea excluyente con el if anterior. Entonces es como un else if, pero junto. Bien, entonces es solamente, pues solo se usa el if. Y aquí dice, bueno, entonces si esto no se cumple, pero si se cumple esto, entonces imprima medium. Entonces aquí como x dijimos que valiera 5, por ejemplo, 5 es menor a 10, entonces en efecto se imprimiría esto. Y una vez imprima eso, se sale hasta el final y diría, listo, terminé. Y por último, si x fuera, por ejemplo, 20,
Viene acá, no, salta, llega acá, no, salta, y llega acá, y el else es si cualquiera, o sea, el resto de cosas, digamos. O sea que necesariamente si no se cumple la una y la otra, en el else hace las veces como de una malla de seguridad, que si no lo recibió ni el primera instrucción ni la segunda, pero hay un else, ahí cae, ¿cierto? Ahí cae en el else y ese es el que se va a ejecutar. Entonces se imprimiría large. ¿Listo? Entonces si esta no se cumple y esta no se cumple, el else se va a ejecutar, independientemente pues del borde X. Siempre y cuando pues esta sea falsa, el else captura todo lo que no se vaya por ahí. ¿Listo? Eso en cuanto a los multivía. Y no solo tienen que ser tres, ¿cierto? Se pueden hacer muchos más. Podría poner 5 elifs o más, ¿cierto? Y también pues anidarlos de otras formas, pero en principio pues vamos a verlo de la manera más fácil por ahora. Entonces, if solo para uno de una sola vía, if con else para de dos vías únicamente, o se hace esto o se hace esto, o sea, una y, solamente cualquiera de estas dos, y multivía usando el if, el elif y el else, digamos. El else pues es opcional en este caso, es como la malla de seguridad. Si no quiero que haya malla de seguridad, pues lo puedo no poner y simplemente si ninguna de estas dos se cumple, si no se cumple esta y no se cumple esta y esto no existiera, pues él sigue y va a esta directamente, ¿cierto? Si no pongo esa, digamos, malla de seguridad, pues no voy a capturar nada y simplemente continuar con la ejecución normal y nunca se ejecutaría nada de lo de acá. Bien, de lo de ese bloque no se cumpliría nada. Entonces eso también puede ser una utilidad. Bien, pero para hacer multivía necesito entonces el if y el elif. Y si quiero además de eso tener una como que atrape a cualquier cosa que se me haya escapado pensar, por ejemplo, a veces estoy pensando como, no, quiero que pase esto y esto y esto y esto. Bien, pero como no se puede a veces pensar todas las posibilidades que sean posibles, de pronto, si dejo esa malla de esa red de seguridad para que haga como en subsidio de que se me haya quedado algo por fuera, pues ahí ya la tengo. Si no, pues no la pongo ya. Listo. Entonces ya vimos lo multivía y ahora veremos. Bueno, esto era lo mismo que, por ejemplo, si x vale 0, pues va a entrar solo al primer bloque, lo que habíamos dicho, y luego se salta directamente al print, ¿cierto? Aquí entra aquí y salte. Si x valiera 5, se salta el primero porque no lo cumple, llega al siguiente, que es este el if de acá, y como en efecto es menor a 10, entonces va a ir a medium y lo imprime, y una vez lo imprime se sale, y si no, si fuera 20, se va a ir por el lado que está naranjado, como no es, entonces no, llego al siguiente punto, tampoco es, y como el else recoge todo lo que sea, entonces ahí necesariamente se va a imprimir large, y luego ahí ya sigue hacia el final, y nunca se ejecutarían estos de acá, small y medium pues nunca pasarían. Bien, listo. Vean lo que les decía ahorita, no necesariamente se necesita usar el else, es decir, no es como obligatorio ponerlo, significa pues lo que dijimos, es una especie de malla donde va a quedar todo lo que no haya sido atrapado en las distintas condiciones previas y ahí lo atraparíamos. Y si no lo pongo, pues simplemente sigue derecho y va a la siguiente instrucción y no pasa nada. Bien, y como también les decía, se puede poner muchos elifs, como veamos qué pasaría en el de la derecha. Entonces, si x es menor a 2, va a imprimir small, ¿cierto? Entonces, ahí, y se va hasta el final y acaba el programa. Luego, si no fuera menor a 2, sino digamos x valiera 5, no lo atrapa este primero, lo atraparía el segundo, imprimiría medium y luego se va para el final. Luego sale.
Si fuera, digamos, 15 o algo así, llegaría hasta acá, el primero no lo atrapa, el segundo no lo atrapa, llega hasta el tercero, y si se cumple, se imprime esto y se va para el final, y así sucesivamente, ¿cierto? Y si fuera un número, digamos, que no cae en ninguna de estas condiciones, por ejemplo, un número como 150 o 120 o cualquier número mayor a 100, pues, o igual a 100 inclusive, eh, no lo atraparía ninguno de estos, seguiría cayendo y aquí llega, como hay un else, red de seguridad, lo atrapa y dice que va a ser un número enorme. ¿Listo? Aquí en el de la izquierda no hay un else, entonces pues si no cae aquí, este tampoco lo atrapa, pues no hay nada, no hay ninguna instrucción distinta y llega y sigue y dice acabe. Bien. Entonces, tenemos ahora un acertijo para ustedes. Entonces, por favor, respondan ahí si quieren en el chat o algo así. ¿Cuál de estas líneas de los códigos que están aquí en amarillo o en naranja nunca se va a imprimir sin importar el valor de X? Entonces aquí, pues si quieren, vamos a dar unos segundos para que piensen cuáles no se imprimirían sin importar qué valor tuviera X. Ok, vale, algo distinto, en el amarillo, algo distinto y en el de la derecha, listo, muy bien. Bueno, veamos, ahí veo que hay varias respuestas correctas, veamos entonces, aquí qué pasaría entonces en estos códigos. Entonces vean, el valor de X digamos que no importa, si fuera menor a 2, entonces en algún momento se imprimiría este. Si fuera mayor o igual a 2, no se imprimiría este, pero se imprimiría este. Y como no hay más opciones, ¿cierto? No puede ser nada, o sea, no hay nada distinto a que sea menor a 2 o mayor o igual a 2, digamos. No hay ningún número, pues, que pudiera eh, cumplir algo diferente a ser menor a 2 o a ser mayor o igual a 2. Entonces aquí agoto como todas las posibilidades y como las agoté todas, el else, que es la red de seguridad, pues nunca se ejecutaría y por lo tanto esta nunca se ejecutaría. Bien. Y aquí en el elif, ¿qué pasa? Si x es menor a 2, pues cae aquí. Si x es otro número, digamos, no sé, x igual a 5, por ejemplo. Entonces, como es en orden, recuerden que aquí es súper importante el orden en el que pongan los elifs o los condicionales, porque como él va leyendo y apenas llegue a uno que ya deja de mirar los demás, ¿cierto? Si son elifs, no va a mirar los demás. Entonces, ahí se cierra. Entonces, ahí es súper importante el orden en el que yo los ponga. Entonces veamos qué pasa si es igual a 5, llega aquí y pues pasa derecho, este no se cumpliría, llegaría acá y pasaría y diría sí, en efecto es menor a 20, imprimiría esto y se saltaría estos, ¿cierto? Y si fuera, digamos, x igual a 30, por decir algo, se saltaría este y este también se lo saltaría y llegaría acá y imprimiría algo distinto. Bien, entonces este valor nunca se va a cumplir porque si hay un valor que sea menor a 10, por ejemplo 5, como dijimos ahorita, este lo va a capturar siempre primero. La segunda línea, el x menor a 20, ahí lo va a capturar y ahí pues va a impedir que siga y entonces por lo tanto nunca va a poder esta línea de código ser ejecutada y pues hasta ahí llegaría el código. Entonces sí, correcto, esas dos son las líneas que nunca serían ejecutadas. Listo. Bien, entonces ahora
y en esto planeo demorarme una cantidad grande de tiempo. Vamos a ver cómo se manejan los errores y eso ya es el último tema de la sesión del día de hoy. Entonces, vamos a usar lo que se llama el try y el except, ¿cierto? Son dos parámetros que se le ponen para que él lidie con secciones del código que uno de antemano sabe que pueden generarle problemas y que no quiere que Python arroje simplemente un error y ya, y que se vea pues como mi programa porque está arrojando errores, sino que lo maneje de una manera que para el usuario final se vea muy bien, ¿cierto? No que salga error y que no sepa qué pasó, sino que me diga, o me diga qué pasó, o simplemente se cierre después de darme la oportunidad de hacerlo nuevamente. Entonces, bueno, entonces sí, tiene dos partes importantes, que es el try y el except. Ya lo vamos a ver aplicado en un pedazo de código. Y lo que sucede es que es como darle una instrucción como, oiga, intente, por eso se llama try, intente hacer este pedazo. Si lo logra, bien, continúe con el resto de instrucciones de abajo. Si fracasa, o sea, si no puede hacer esto, entonces en vez de generar error, vaya al except y ejecute lo que diga el except, ¿cierto? Entonces ya veámoslo en un ejemplo. Bueno, aquí ¿qué sucede? Aquí se acuerdan que lo que hemos visto de las strings que no se pueden convertir a int o a float. Entonces aquí si ustedes le dan esas instrucciones a Python, estas serían como en una consola, digamos, pero pues aplica igual en el cuaderno. Diría, hola Bob, y luego quiero convertir eso a int, y ahí pues el código generaría un error, ¿cierto? Porque dice no puedo convertir una cadena de caracteres a int. ¿Listo? Entonces aquí, ¿qué pasa? Que el resto del código, o sea, este pedazo de acá abajo que queda aquí, nunca se lee. Es decir, nunca se puede ver si estaba súper bien el programa o no, porque el Python va a encontrar el error y para y dice, no entiendo, y paro aquí y arrojo un error, ¿bien? Entonces, hagan de cuenta que están ahí ustedes hablando del CPU, diciéndole, oiga, quiero que haga esto, pero como tienen ese pequeño error, entonces ya es como si los bloquearan y no pudieran seguir hablando y ni siquiera les ponen cuidado de qué es lo otro que tenían para decir. Entonces puede ser un poco frustrante que se acabe así un programa por un error. Entonces, pues para manejarlo vamos a usar el tema del try y el except, ¿listo? Entonces veamos ahora sí aquí qué es lo que hace, lo que les venía diciendo. Entonces, aquí hay un código que intenta convertir dos variables a números enteros. Entonces, veamos qué sucede. Aquí llega el primero y, llega el primero y le dice, oiga, listo, esta variable, una string, digamos, astr, hello Bob, ¿cierto? Entonces, ahora intente convertir esa cadena de caracteres, esa variable astr, a integer. Bien, si lo logra, continúe normal. Si fracasa, váyase al except y haga lo que dice ahí. Entonces, si fracasa, en vez de arrojarme el error y parar y decir, oiga, hasta aquí llego y no entiendo nada, lo que hace es, bueno, entonces ahora esa variable ya no va a ser esto, sino que ahora la va a poner este -1 y la pongo ahí, ¿cierto? Este -1 se usa como una bandera, como una flag para tenerlo ahí y que no me arrojen error, sino que yo luego pueda hacer algo al respecto. Bien, entonces después, listo, haga esto. Luego continúa, imprime esto y luego ya la segunda instrucción sería esta. Ahora sí, esta variable vale 1, 2, 3, intente hacer esto, si lo logra, continúe. Bien, entonces veamos qué pasó. En el primer caso, el código va a imprimir first -1, ¿cierto? Como aparece acá a la derecha, porque como fracasó en su intento de convertir esa cadena de caracteres, entonces se va al except, el except cambia el valor de la variable a -1 y al final le imprimo first y la variable y me da first -1, ¿cierto? Y el segundo,
como fue exitoso, como el try sí lo logró, entonces no hizo el except, se salta el except y sale a la siguiente instrucción. Entonces, por lo tanto, en el segundo me imprime el segundo y el número. Bien, y vean que no fracasó y no me mostró que explotó ni nada. El programa hacia el usuario final no se ve como que hay un error, sino que le va a salir un -1, ¿cierto? Eso es un ejemplo solamente, ¿cierto? Luego de esto podríamos decirle como, oh, dígale al usuario que se equivocó, que necesitamos que diga números, o algo así, que para eso pues es lo que lo vamos a usar realmente. Entonces ahora, aquí cómo es la funcionalidad del try y el except. Entonces el try, cuando el Python ve que hay un try, vean que aquí también se utiliza la indentación, es importante. Entonces él va a ejecutar estas instrucciones. Si fracasa en alguna de ellas, salta al except directamente. Entonces, pues no es como muy recomendable que pongan dentro del mismo try muchas instrucciones porque solamente se va a activar si fracasa una. Entonces, si la idea es como protegernos de varias distintas, pues habría que poner varios try excepts, uno para cada uno de los códigos peligrosos, digamos, códigos que puedan generar error con facilidad. Entonces, aquí tenemos el print. Entonces, como él va a intentar try print, entonces obviamente lo logra, ¿cierto? El print no tiene ningún problema. Entonces va a continuar. Try convertir esta cadena de caracteres a números enteros. Entonces ahí, como decía Bob, entonces pues eso, no, obviamente no lo va a lograr y ahí fracasa. Y salta de una al except. Y por lo tanto nunca este print there, este de aquí, en la tercera línea de try, nunca se va a ejecutar porque aquí va a fracasar. Entonces ni siquiera va a intentarlo. Entonces, si digamos yo aquí tuviera otra instrucción, que no sé si es buena o mala, pues si se va a ejecutar o no, y como el fracaso acá, pues nunca voy a poder gestionar este error de esa manera. Entonces, digamos lo que esté acá, este print, no se va a ejecutar porque el error se dispara con la segunda línea, y ahí ya salta directamente al except y sigue las instrucciones del except, ¿cierto? Y al final dice, bueno, listo, acabé y el resultado de la variable sería tal. Entonces, si le meto un valor que no es numérico, va a disparar este y el except se va a ejecutar y por lo tanto el resultado va a ser done y -1. ¿Listo? Eso por ese lado. Entonces aquí es lo mismo. Esto también sirve como una red de seguridad para que no me explote el programa, sino para que haga algo que yo pueda controlar. O sea, es como recuperar el control del programa y no dejar que él bote el error y se acabe el programa, sino que digo, ok, yo estimo que es muy probable que se cometa este error, entonces en vez de que vuele y salga ahí el traceback, quiero que haga esto para que lo manejemos. Bien, entonces es una de las formas de hacerlo. Listo. Entonces aquí vamos a ver otro código más antes de pasar a hacer los ejercicios donde vamos a aplicar lo que vimos hoy. Entonces aquí está, ingrese un número, este es un input, ¿cierto? Entonces ahí le va a salir el usuario, luego intente convertir ese valor a un número entero. Si lo logra, sáltese este except y llegue aquí, ¿sí? Entonces ahora aquí dice, si el valor es mayor a 0, entonces diga buen trabajo. Y si no, diga no es un número. Bien. Y bueno, entonces supongamos que el número que se ingresa pues no es un valor numérico, sino que es como por ejemplo aquí como 40, ¿cierto? Entonces aquí ¿qué va a pasar? Él va a intentar hacer la conversión, pero como va a fracasar, pues va a volver este valor -1, ¿cierto? En vez de salir la variable y le asigna el -1, ¿cierto? Esto, como les digo, es un ejemplo, es una flag que uno pone, pero puede ser lo que uno quiera que haga. Puede ponerle directamente, oiga, si no, dígale directamente muy mal y acabe, y ya, que es lo que vamos a ver a continuación. Y bueno, entonces aquí le metí una palabra, entonces como la palabra no la puede convertir, intenta hacerlo, fracasa, ejecuta el except, va, hace esto y luego sigue con el código normal. Si el código es mayor a 0, diría buen trabajo. Como nuestra banderita es -1, pues no entra en esta condición, entonces cae en el else y va a imprimir no es un número.
y se acaba el programa. ¿Listo? Y así podemos hacer un ejemplo de cómo manejar el error del usuario, ¿cierto? Se podría hacer de otras formas, poniendo directamente, oiga, no es un número y ya, pero pues ya vamos a ver qué problemas puede haber para que ustedes lo puedan hacer. Entonces, listo, ¿qué hemos visto hoy? Como resumen de lo que fue la clase del día de hoy. Vimos operadores de comparación, aquí están. Lo más importante de ahí es a tener en cuenta que el igual no es lo mismo que el doble igual, ¿cierto? Este significa compáreme dos valores y mire si son iguales. Y el que es uno solo significa asígneme esto que está aquí a esta variable que está acá, ¿cierto? Y la pone y ya, ¿cierto? Esa es la diferencia. Y mirarlos de mayor igual, menor igual, etcétera. Y lo que es más raro de todos es este que es de diferente, que es con el signo de admiración, pero pues es como el igual con una barra atravesada, que quiere decir diferente. Listo, vimos divisiones anidadas, no vamos a hacer mucho énfasis todavía en eso porque pues por ahora no las vamos a necesitar, pero ya sabemos en qué consisten. El tema de la indentación, muy importante manejar la indentación correcta para que no vaya a tener errores de sintaxis. Vimos decisiones de una vía, de dos vías, multivía y el try y el except para el manejo de errores. Entonces recuerden, de una vía son puros ifs solamente. De dos vías, if con else. Y de tres vías o más, o sea, multivía puede ser con el ifs, solo con el ifs y ya. Bien, inclusive multivía puede ser solo de dos, pero dejando la posibilidad de que ninguna se cumpla. Bien, en cambio en la de dos vías es obligatorio que se cumpla alguna de las dos. Y cuando hago multivía, si no, pues puedo poner el else o no ponerlo, ¿cierto? Y la diferencia está en que uno va a tener una red de seguridad por donde va a atrapar a todo lo que no atrape en las anteriores condiciones. Y si no lo pongo, pues no va a haber ninguna red y va a continuar con la ejecución normal del código. Y el try es para el manejo de errores. Listo, eso fue la clase del día de hoy. Muchas gracias. Ahora vamos a hacer unos ejercicios en vivo para, para los que quieran y la sesión de preguntas al final. Entonces veamos. Lo que tenemos que hacer acá es, reescriba el programa del salario para pagarle al empleado 1.5 veces la tarifa para las horas extra por encima de 40. Ese en específico lo van a encontrar en el aula virtual, el video que hizo el profesor David resolviendo este ejercicio. ¿Listo? Entonces ese lo vamos a dejar para que lo vean ahí. Y veamos este acá. Reescribe el programa para que usando try y except pueda manejar inputs no numéricos con elegancia. Bien, entonces vean el ejemplo. Diga, entre las horas, entre la tarifa y vean que si alguien pone un número que no funciona, le va a arrojar unas palabras que sí puede entender la persona y va a decirle error. Por favor, ingrese un número. Y ahí se acaba el programa. Listo. Y ya, luego con una combinación de estos dos, ustedes van a poder hacer la tarea que es el autocalificador del ejercicio, de los ejercicios de esta semana. Listo, entonces vamos a pasar eh, al realizar este ejercicio, pero antes, por si algunos ya se van a desconectar, la frase de la semana es esta. I hear and I forget, I see and I remember, I do and I understand. Entonces, el objetivo de esta frase es que uno puede ver este tutorial, puede ver estas clases y ya, sí, listo, de pronto entiendo y lo veo, pero si no hacen ustedes mismos el ejercicio de echar el código ahí, equivocarse, ver qué está pasando, ver el error de Python que me está diciendo que hice mal y todo eso, pues realmente no vamos a tener mucho progreso. Entonces es un llamado para que intenten y ensayen cosas y por eso les vamos a dejar ejercicios como para que se inspiren y lo hagan bien. Entonces, listo, antes de la sesión de preguntas vamos a hacer entonces este ejercicio que era la tarea de la semana anterior con una variación que es para manejar los errores. Entonces ya les comparto un segundo la pantalla. Vamos a abrir el cuaderno de las clases del externado.
Listo, aquí ya lo vamos a ver. Listo, entonces esto es lo que hemos hecho hasta ahora. Que pues se desea convertir y lo del salario. Entonces este mismo código es el que quiero reescribir. Entonces vamos a hacer primero también unas precisiones respecto a cómo funciona el notebook de Jupyter. Como podrán ver, tiene varias celdas y varios resultados ya. Bien. Entonces, cada que yo lo abra, esto que estoy viendo aquí debajo, esto, como estos outputs viejos, son como una imagen del output que había salido, ¿cierto? Pero no significa que él tenga presente lo que uno le había instruido. Es decir, él no se acuerda que esto ya lo había ejecutado ni nada. Ahí me está mostrando como una imagen de lo que había ejecutado la otra vez. Si yo quiero que todo se vuelva a ejecutar, debo darle, eh, volver a correr todas las celdas, ¿cierto? Correr todas las celdas. Pero pues eso no es nuestro objetivo del día de hoy, ¿cierto? Entonces simplemente es para que lo tengan presente, que eso a veces les puede generar como problemas y en el video del profesor David van a ver cómo resetear el, pues, o sea, cómo limpiar como las variables. Bueno, entonces tenemos este código viejo, lo copié de la celda anterior para dejarlo ahí y aquí. Entonces lo que podemos hacer es también lo siguiente y ustedes para que tomen nota en sus casas es más fácil en este cuaderno, podríamos, digamos, agregar una celda arriba, ¿cierto? Entonces sería como insertar una celda arriba y le voy a poner a esto ejercicio de manejo de errores, ¿cierto? Entonces, si yo lo corro así, esto como sería código, pues va a, ¿cierto? A arrojarme un error de sintaxis, pero algo de los Jupyter Notebooks es que en vez de código puedo seleccionar que sea Markdown, que es como texto, y al ejecutarlo me queda anotado ahí, ¿cierto? Como un apunte, como si fuera en un procesador de texto, como, voy a tomar una nota ahí que no hace parte del código. Entonces, esta es una manera de hacerlo, ¿cierto? También lo pueden poner en negrilla y más otras cosas que pues ya luego ustedes pueden ir como descubriendo. Entonces ahora lo que nos pide el ejercicio es que manejemos el error en caso de que la gente meta un valor que no funciona. Entonces hagamos aquí el experimento de este código. ¿Cuántas horas trabajó? No sé, 10. ¿Y cuánto paga por hora? 20. Entonces tiene que pagar 200 pesos, ¿cierto? Entonces hasta ahí no hubo ningún problema con el ejercicio. Si lo vuelvo a correr y le pongo cuántas horas trabajo, le pongo 20, ¿cuánto paga por hora? 10, va a explotar, ¿cierto? ¿Sí ven? Corre y dice, oiga, no puedo convertirlo. Entonces lo que queremos hacer es ver cómo manejar esa situación para que en vez de que suceda esto, suceda algo más elegante. Entonces ahora vamos a reescribir este código. Entonces ahora vamos a ponerle, hacer uso de lo que dijimos, try. Y ahí es importante, vean que son 4 espacios, ¿cierto? Desde acá son 1, 2, 3, 4. Y que cuando hago tab, el Python de una hace los 4 espacios, pero son espacios, no son tabulaciones. Bien, entonces aquí, intente hacer esto, intente salario, es el flow de ambas cosas, ¿sí? Y si fracasa, entonces except. Sí, o sea, si lo logra, sáltese todo y llega y imprima pues la respuesta correcta. Y si no, que sería el except, entonces dígale, por ejemplo, print error. Por favor, use números. Listo, vamos a ver qué va a pasar ahí. Vamos a ver si nos funciona o si de pronto sigue algo saliendo como mal. Vamos a correr el programa. Vamos a hacerlo con números 20, 30 y no hay problema. Listo, vamos a ver. Haciendo el error. ¿Cuántos de los trabajos? 20. ¿Cuánto paga 10, por ejemplo? Y vemos que a pesar de que me dijo error, por favor use números, igual continuó la ejecución y me arrojó un resultado que no tiene ningún sentido, ¿cierto?
que es 600 pesos, que es la variable que estaba guardada ahí anteriormente. Entonces aquí voy a borrar el kernel. ¿Esto qué hace? Esto lo que hace es borrar todas las variables que yo haya guardado en esta sesión, en este cuaderno o en este momento que lo abrí, se van a borrar para que se ejecuten de cero otra vez. Entonces esto es importante cuando vayan, no sé, algo no les cuadre o algo tenga un error, primero intenten borrar esto y luego ya continuar con, listo. Entonces ahora vamos a intentar porque esto no debería haber funcionado, listo. ¿Cuántas horas trabajo? 20. ¿Y cuánto pago por hora? 10. Listo. Entonces ahí va a aparecer un error. Vean que a pesar de que me dijo, oiga, error, por favor use números, igual me salió esta cosa fea que no quería, que era el traceback, y me va a salir que el salario no está definido, entonces que tengo, digamos, algún problema con esto. Bien. Listo. Entonces el salario no está definido y me arroja el error. Entonces, ¿qué pasa? Que a pesar de que está manejando este except correctamente, él sigue con las instrucciones adicionales. Entonces él continúa, por ejemplo, y luego sale y yo intentaré hacer este print. Pero como acá salario nunca ha existido, porque al intentar que fuera esto fracasó, entonces él pasó al print y luego llegó acá y como salario no existe, porque no lo logró hacer y no lo cambié ni nada de eso, entonces me sale este error. Entonces algo de lo que puedo hacer es simplemente poner quit. Y con eso, él ya simplemente debería parar. Llega hasta acá y cuando imprime esto, la siguiente instrucción es quit y ya nunca entonces llegaría a generar el error. Entonces veámoslo. 20, 10 y no tomo mi instrucción. Bueno, esperen que se dañó el kernel. Listo. Ya, pues cuando algo no funciona y cuando algo funciona y algo sea como medio raro en Python o lo que sea, que les esté dando un error que no puedan saber de qué se trata, entonces la sugerencia es que reinicien o reseten el kernel para poder, digamos, estar seguros de que no se trata de un error por ese lado. Entonces aquí nuevamente intentémoslo. 10, 20 y nuevo. Bueno, dame un segundo por favor. Bueno, nuevamente se dañó el kernel. Entonces vamos a tratar de otra manera distinta, que sea simplemente decir que salario sea inválido. O que condicionemos este print también. Entonces déjenme hacer zoom para que en caso de que no alcancen a ver. Listo. Entonces, creo que ya fue demasiado el zoom. Listo, ahí. Bien, vamos a ver entonces qué está pasando. El salario ahora va a ser inválido y pues ahí ya no me va a arrojar este error, sino que me va a decir error, por favor use números y luego me dice que el salario a pagar es inválido. Bien, entonces aquí para que esto no me salga, porque esto me parece, se ve como un poco feo, pues podemos utilizar también lo que acabamos de ver con condicionales. Entonces después de que haga esto, o podemos ponerle más bien salario es igual a el -1 que habíamos usado ahorita como bandera y le podemos poner entonces acá si
salario es mayor a 0, perdón, esto quedó mal, entonces listo, if salario es mayor a 0, dos puntos, print, el salario a pagar es salario y si no, no haga nada, ¿cierto? Entonces lo puedo dejar así y ya, entonces veámoslo nuevamente. ¿Cuántas horas trabajó? 20. ¿Cuánto va a volver a 10? Listo. Y ahí ya manejé el error y solamente me dice error, por favor, use números y se acaba el programa. Entonces, si lo quiero volver a ejecutar, pues ya sé por lo menos que tengo que usar números y ahí sí me va a funcionar. El salario a pagar es 230 pesos. ¿Listo? Entonces, de esta manera hemos manejado un error por parte del usuario para que en vez de salir como un traceback, algo ahí que se ve mal, simplemente le dé una respuesta al usuario cuando se cometa un error. Como error, por favor use números. Y con esta banderita y con esta condicional hacemos que solamente se arroje esta respuesta si el salario corresponde a un número mayor a 0 y por eso pusimos este -1 para que cuando no funcione pues sea menor a 0 y por lo tanto no se cumpla esta condición y nunca se ejecute este print y ahí se acaba el programa, ¿cierto? Ya no hay más líneas de código. Entonces de esa manera lo podemos manejar. Bien, entonces con esto ahora sí vamos a concluir la clase y empezamos entonces con la sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias a todos por su tiempo, por su participación y ya otra información ahora sí, las clases, yo creo, esta semana hubo un poco de anormalidad porque muchos intentaron entrar a las aulas ya muy encima y se dieron cuenta que había errores, entonces todos esos errores y todos ya quedan yo creo que solucionados esta semana y ya entonces las actividades se siguen manejando de la siguiente manera. Hasta los miércoles antes de clase es el plazo para ejecutar todos el quiz y los autocalificadores, los ejercicios que se hayan dejado por la semana, ¿listo? Entonces, para que lo sepan y lo resuelvan. ¿Listo? Y otra cosa, por favor, en serio, las preguntas en el foro y si ahí entran, probablemente ya encuentren la pregunta que tienen y si no, ahí sí hagan una nueva, pero por el correo está siendo muy complicado manejar las preguntas. Además que a veces son la misma pregunta muchas veces, entonces para que no tengamos como necesidad de responder muchas veces, pues entren ustedes a los foros. Listo. No sé, el tema de los quizzes, es que, no sé, hay casos puntuales de gente que no ha podido ingresar, entonces probablemente hagamos una sesión de, pues una habilitación de esos quizzes en algún momento para que los que no los pudieron hacer los hagan, pero pues por ahora no se van a rehabilitar, ¿bien? Pero es probable que lo hagamos más adelante y lo anunciemos para que pues, la gente esté preparada y los pueda responder en el momento en el que se habilite. Bueno, listo. Pregunta sobre la fecha límite de las actividades hasta ayer, no lo había visto, listo, pues lo mismo. Entonces esté pendiente de la fecha de amnistía, digamos, para que en la ventana de tiempo que los habilitemos pueda ponerse al día con todo. Mientras tanto pueden ir viendo las clases y haciendo cosas distintas al quiz. Los ejercicios del libro están en el libro, ahí también pueden ir practicando con eso para que cuando puedan hacer el quiz, ahí sí ya lo puedan resolver. Se puede usar Visual Studio para ejecutar Python, realizar los ejercicios y programas solicitados. No sé específicamente si Visual Studio es un procesador de texto, pero pues el punto es que probablemente sí. Si se puede guardar ahí y luego ejecutar, pues no hay ningún problema. Lo importante igual es que el código en el autocalificador funcione correctamente y les arroje el mismo output que el que dice ahí como output deseado. Ahí es importante mencionar que debe aparecer exactamente lo mismo. Entonces mucha gente preguntó como, oiga, pero mi código sí funciona, pero aquí no. Y era porque decía, digamos, en español o en el salario a pagar es. Y lo que tenía que decir era solamente pay y el salario.
¿cierto? Entonces hay que poner atención como al output deseado y eso es lo que tiene que decir. Y ahí sí les va a salir el otro error, que es el que no se pudo actualizar su nota, pero quiere decir que quedó correcto. Entonces, eso lo estamos tratando de solucionar con el área de educación virtual, porque eso es un problema pues de la plataforma y no de la herramienta. ¿Listo? Puedo ver clases en plataforma, tienen que encontrar la asistencia, es decir, si no puedo asistir a todas las clases, no obtengo certificado, etcétera. Entonces vamos a implementar a partir de esta semana una herramienta que nos permite ver si vinieron a clase, pues van a quedar obviamente registrados aquí, entonces con eso lo manejamos el tema de la asistencia. Y si no, que vean el video que quedó, que se va a montar al aula, ¿cierto? Entonces a partir de esta semana ya cada que los que no hayan asistido, o bueno, todo el mundo que entre a ver el video, vamos a poder ver si vieron el video de la clase o no, y pues eso, digamos, sería el mínimo necesario para poder optar a un certificado junto con aprobar las actividades de los quizzes y los autocalificadores. Bien, entonces sí, si no puede asistir puede verlas en la plataforma, pero obviamente pues tiene que ver al menos el, no sé, 90% de las clases para poder obtener el certificado, bien sea en presencial o bien sea en la grabación posterior. Yo hice los si no me sale ningún mensaje. ¿Cómo verifico que lo estudio correctamente? Pues ahí le tiene que haber, Felipe Rivera, tiene que haber salido algún mensaje. Si no, es porque de pronto nunca, o sea, tenía que dar en check code y ahí le tiene que decir algo. Pues no se va, o sea, no es posible que no salga ningún mensaje, porque o sale que sí se logró, o que no se logró, o que hay un error, ¿cierto? Entonces, entre a su autocalificador y dele check code en caso de que todavía esté habilitado. ¿Hay alguna manera de rehabilitar el quiz de la semana 2? Ya creo que hablamos de eso. El if incluiría la primera, 1 es menor que 2 y también menor que 10. No hay que decirle mayor a 2 y menor a 10. Alexei, no me acuerdo de qué diapositiva se refería, entonces si nos quiere decir más específicamente y volvemos a ella, porque ahorita mismo no sé a qué se refiere. Las tareas pueden tener diferentes formas de llegar al resultado esperado. Sí, por supuesto. Lo importante es que el output sea igual y que usen las cosas que se necesitaban, por ejemplo. El autoevaluador es relativamente inteligente, entonces se le evalúa no solo que aparezca lo que dice ahí, sino que se hayan usado las distintas cosas que se exigían. Por ejemplo, convertir una cadena de caracteres a un número, o sea, un float, y si no se usa float, pues no va a ser correcta la nota del autocalificador. Entonces, sí, se puede, no importa cómo funciona por dentro, desde que llega el mismo resultado y se haya hecho bien, estará bien. Lo único es el output, ¿cierto? Entonces ahí sí solamente funciona si dice lo mismo. Si ahí sí dice pay, tiene que decir pay, pero en el resto de los que siguen ahora no tienen palabra, solo tienen un número o una letra o algo así. Entonces no importa las variables, el nombre que les den, si lo escriben en español o en inglés, lo importante es que el output sea exactamente igual al que aparece ahí. Listo, un int puede convertirse en string, pues lo invito a que lo intente en el notebook de Jupyter y ya, pues va a darse cuenta que sí, pues no hay ningún problema, pero pues inténtalo y hágalo y verá para que usted mismo lo descubra y vea qué sucede cuando se convierte a cadena de caracteres. Se puede reiniciar el script con un except. Sí, la manera de hacerlo es pues con algo que no hemos visto todavía, que es con un while, y la idea es que él vuelva, en vez de que se salga, me vuelva y me pregunte hasta que yo le meta la respuesta correcta, ¿cierto? Sí se puede. Entonces lo veremos más adelante, porque todavía no hemos visto los loops, entonces pues no quisiera entrar en esa conversación en este momento, pero sí se puede. ¿Qué indica carácter signo de pesos de Python? Eso no es en Python, eso es en consola, en una consola de Linux, que es donde muchas veces se utiliza pues correr Python. Entonces ese carácter indica pues como que ahí, a partir de ahí se ejecutan los comandos, digamos, pues, pero no es como nada importante para nosotros. Listo.
Las clases grabadas se encuentran en la página del aula virtual. Cada semana se encuentran las instrucciones de cada semana y las actividades y los videos de la semana que incluyen la clase y algunos tutoriales en el caso de que aplique. Y recuerden que vamos sacando semana por semana, o sea que a las 8 ahorita que acabemos esta sesión, encontrarán a partir de las 8 de la noche la semana 3 y la grabación de la clase probablemente mañana porque pues falta procesarla, cargarla al canal y ponerla bien, pero entonces mañana ya estará ya montada. Entonces sí, solamente se puede ver en las aulas virtuales. Solo he podido hacer en las aulas virtuales, me imagino que se refería a lo mismo, entonces no sé, supongo que ya quedó resuelta la duda de Ana. Puedo escribir una if o if para rangos si está entre tal y tal, voy a hacer esto. Por ejemplo, x mayor o igual a 5 y menor o igual a 10 haga esto. Sí, se puede utilizar otros como AND, OR, pero pues no los hemos visto y no sé si... Sí, o sea, sí se puede en todo caso. Sí se puede escribir, o sea, sí se puede que la condición sean varias cosas, no solamente que sea mayor o que sea menor o que sea igual, sino que sean varias. ¿Cierto? Y sobre esto, pues, podríamos profundizar más adelante en una tutoría o algo así, o en un video tutorial. Entonces, la respuesta para María Camila es, en efecto, sí se puede. No entendí, uso tab o interespacios. Entonces, ahora lo que les dije que en el Jupyter, en el cuaderno de Jupyter se puede usar tab sin problema porque él ya lo convierte directamente a espacios. Pero lo que quiero que quede claro es que no es lo mismo la tabulación normalmente que los espacios. Solo que, como les digo, aquí lo que sucede es que él lo convierte a espacios. Bien, entonces digamos que ya está configurado y lo convierte a espacios, pero sí termina siendo espacios, no tabulación. Solo que pues me ahorra escribir los 4 espacios a mano, pero realmente son, a pesar de que usen tab, son espacios, no son tabulaciones. Si usaran tabulaciones y no se convirtiera automáticamente, arrojaría errores. Bueno, la grabación, ya saben, la hora virtual, hasta hoy solo estaba la tarea de sí, estaba todo hasta la medianoche de anoche, entonces vamos a mirar cuándo habilitamos nuevamente para que los que no hayan hecho las actividades se puedan poner al día. Eh, lo mismo para Giovanni, lo mismo para Juan Manuel, donde las respuestas de las evaluaciones pasadas, como ya se cerró el quiz, ya pueden verlas. Listo, entonces pues les agradeceríamos que pues, las vean y vean sus resultados y entiendan qué fue lo que tuvieron mal y todo eso. Lo pueden ver en este momento que ya han cerrado los quizzes. Bien, y por favor no compartir las respuestas pues, con las personas que no lo han hecho para que pues, tengan la oportunidad de responderlas sin saber la respuesta. Pero es la última vez que haremos esto, ¿no? Realmente ya los plazos son estrictos y una semana creemos que es suficiente para hacerlo. Esta semana pasada, pues el tema era el ingreso al aula y que algunas personas al final cuando iban a intentar se dieron cuenta que no podían, entonces ya no alcanzaron y bueno, ese tipo de problemas, pero pues, ya a partir de esta semana ya los que hayan podido entrar bien y los que no, pues ya no hay nada que hacer. Sí, cuando uno se carga una imagen donde no es, se puede borrar, no, en efecto no. Si ustedes cargaron la imagen de un pantallazo, por favor verifiquen antes el nombre o pónganle un nombre más específico para que lo que carguen se mantenga, porque hemos deshabilitado la opción de cambiar las opciones para que presten atención. La próxima vez lo que hemos hecho es que las personas que tuvieron ese problema escribieron un mensaje o algo y manualmente lo borramos para que lo pudieran cargar nuevamente. Bien, pero idealmente es que pues revisen bien antes de cargar los archivos y no tengamos ese problema. Entonces, Richard, lo mismo, vamos a dar un plazo, digamos, un plazo de gracia para que la gente que no ha podido, pues que no pudo por razones técnicas, digamos, entrar a la plataforma a tiempo, lo pueda hacer. Hernán, no sé, pues nos tocaría revisar por qué no le sirve, porque pues creo que de pronto no está mirando en el lugar que sale ahí en la presentación, ahí sale foro de preguntas y respuestas y ahí va a encontrar la opción de publicar su propia pregunta o algo.
Eh, la forma de saber si el autocalificador quedó bien o no es que no diga mismatch y que el mensaje se dé dando vueltas y que luego les diga error sincronizando la nota en el servidor, ¿cierto? Error, tal, lo que ya muchos han puesto en el foro del pantallazo y ya hemos respondido esto varias veces. Si les sale ese mensaje específico es porque quedó bien y la nota queda guardada, ¿bien? Si no le sale nada es porque probablemente no le han dado correr código o bueno, no sé. Y si les sale mismatch es porque el código no sirve, no corresponde a lo que se desea que salga en esa respuesta, ¿bien? Eh, ¿Por qué en el cuaderno es ahora, aparece toda la información que está en mi computador? ¿Qué? A ver, el cuaderno de Jupyter se ejecuta de manera local, entonces ahí él lo que hace es como si uno le diera examinar en una ventana de lo que sea y salen pues los archivos, pero no es que estén cargados en ningún servidor ni nada, están ahí y pues Jupyter puede, pues es como cualquier programa, lee la información, o sea, puede leer la información que esté ahí y ya uno escoge lo que quiere que él abra. No significa pues que se esté compartiendo con nadie ni nada de eso, ¿bien? Entonces, sí, pues es seguro, es normal, no es ningún problema, no genera ninguna eh, inseguridad ni nada de eso. Eh, el ejercicio, tuve un error, no lo pude tener. Bueno, no sé, María Giraldo, no puede ingresar a la libertad por error de usuario. Pues María Giraldo, por favor, escribirnos un correo diciendo esto. Esta es la única forma, la única razón válida de escribir correos es si no pueden ingresar al aula. Y ahí verificamos si es que estás inscrita o no estás inscrita. Y si estás inscrita, el documento que ingresaste, a ver si coincide con el tuyo. Y creo que en tu caso en particular no sé por qué en educación virtual se desapareció tu registro o algo así, pero eso lo manejamos, digamos, directamente. ¿Por qué no guarda la información de las otras clases? No sé, se supone que si ustedes abren el mismo cuaderno siempre y ya le pusieron un nombre y abren ese mismo, siempre se va a guardar de esta manera, digamos. ¿Cierto? Si yo quisiera, por ejemplo, verificar, si tengo muchos cuadernos, es probable que sí los tenga guardados, pero que los nombres se hayan quedado desactualizados y por lo tanto usted no pueda, pues sí estén, pero pues se abra una vez, uno nuevo cada vez. Entonces, por ejemplo, si les sale esto y ustedes bajan, ahí van a encontrar todos los cuadernos que han creado. Entonces, de pronto pasa esto, que al crear el primero no lo grabó ni nada, ni le cambió el nombre y luego abre uno nuevo y luego abre uno nuevo y así, y pues entonces se van a quedar nuevos. Entonces, busque aquí si tiene varios, pero él debería grabarlo solo y ahí se debería ir guardando todo lo de la clase. En el externado en semillero de programación estamos trabajando en la creación del semillero, venimos trabajando en esto, este curso hace parte de eso justamente para todas las áreas de la universidad. Entonces sí, está el semillero de Python externado, queremos que haya una participación interdisciplinaria, entonces bien. Listo. Nadmi Balbuena, el código, entonces, ahorita te mostramos si quieres, o igual en la diapositiva, ahí va a estar el código y también les puedo poner el código que hice ahorita en el ejercicio. ¿Por qué no se activa el notebook Jupyter? Hoy pertenece tiene bloqueado. No sé, Germán, eso no, pues tendríamos que ver realmente qué sucede, pero pues no podría darle una respuesta sin verlo. Probablemente si reinicia se arregle el problema. Se pueden definir variables, sí, sí, uno puede definir variables donde sea y lo que sucede es que si está dentro de un condicional solamente se va a ejecutar esa asignación si se realiza la condición y si no, pues nunca se va a crear esa asignación de la variable. Para Wilmar. ¿Dónde se encuentran las respuestas en el aula virtual de los monitores? No sé a qué se refiere a eso, pero en cada pregunta hay unas respuestas y algunas pues son de los profesores y otras no.
Entonces nos identificarán porque ahí sale, dice como esta persona respondió y pues ya se saben nuestros nombres, Camilo de la Cruz, David Franco y Juan Sebastián Ballén. Entonces ahí saldría la respuesta, Lina. No pude ingresar a la plataforma, entonces Sergio, escríbanos un correo contándonos por qué no ha podido, qué ha intentado hacer para entrar y ahí miramos por qué puede ser, a ver si es que no está registrado o sí. Listo, entonces un correo con la descripción de la situación y si puede mandar un pantallazo de lo que le sale, mucho mejor. Raúl, le informaríamos a todos por el aula virtual en un aviso y eso les sale ahí, entonces estar pendientes por si acaso para que sepan cuándo queda habilitado nuevamente. Miguel, si no carga una imagen donde no se puede, listo, eso pues ya lo respondimos. La asistencia se verifica en el mismo correo que nos inscribe al curso, no, se hace con el nombre. Entonces, si el nombre coincide, vino a clase, si no coincide, no. Idealmente es con el correo, pero supongamos que hay gente que asistió acá, pero no aparece en la otra base de datos. Entonces, sobre esos casos, que sería el caso suyo, miramos el nombre. Listo. Estefanía López, Centro de la Visual, me aparecen las notas de los quizzes, las demás deberían aparecer, listo. Entonces, eso es lo que les venía diciendo. Hay un problema de sincronización entre la herramienta y el libro de notas oficial del Moodle, que es un tema que tienen que solucionar el Centro de Educación Virtual, pero las notas van a, mientras, o sea, no es que se hayan perdido, quedan ahí, solo que no se sincronizan. Entonces, ese es el problema que estamos procurando que nos solucionen. Igual, a mí me aparecen, yo puedo mirarlas y ahí salen, ¿cierto? Entonces, si los autocalificadores solamente tienen la opción de queda bien o queda mal, digamos que no hay como una nota subjetiva intermedia. Entonces, Estefanía, esa sería la respuesta. Porque hay que dejar espacio entre las órdenes, eso cambia el resultado, no hay que dejar espacios, yo sí, o sea, o líneas blancas, no necesariamente hay que dejarlas, o espacios también, digamos, horizontalmente tampoco es que sea obligatorio dejarlos, los espacios son ignorados por Python, pero para leer un código es mucho más claro que te todo como un poquito separado y que haya como, pues, no sé, sobre todo al principio, para que uno lo pueda entender y que no se vea como todo pegado, peñuscado, que no se entienda. ¿Ven? Es por eso, pero no cambia para nada el resultado. Sorry. El indentado se refiere a cuántos espacios a la izquierda, sí, correcto. Bien, eso, a eso se refiere, pero también se puede hacer con tabulación, pero no porque sean iguales, sino porque la interfaz de Jupyter lo convierte a 4 espacios. Siempre se me había activado, bueno, Germán, ya vimos que no sabemos qué pasa. Listo, si el error en el tema de la autorización es que no permite subir la prueba. Eso, por eso es lo que acabamos de decir, David. Eso que le sale a usted es que no se puede sincronizar, pero la nota sí queda. Entonces ahí es porque lo tiene correctamente. Listo, eso serían las preguntas que estaban aquí en vivo. Entonces ahora si alguien tiene la mano levantada, pues ¿qué? Puede, no sé, eso. María. Entonces, no, está Richard levantando la mano. Richard, adelante, que planteanos su duda. No, ya era pues el tema de poner de las actividades pendientes, hasta cuándo había plazo para ponernos al día.